buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, un debate urgente sobre la contingencia. Ustedes también son protagonistas, como siempre, de Ciudadanos a través de Twitter y a través de Facebook. Saludamos rápidamente a nuestros panelistas, el cientista político Cristóbal Belolio, el empresario Jorge Rássolis, el sociólogo Alberto Mayol y la abogada Paula Vial. Muchas gracias por estar con nosotros. Una semana que ha sido pródiga en frases para el bronce. Nos costó, pero finalmente elegimos 5, para que ustedes decidan cuál es la frase de la semana. Van a votar también aquí nuestros panelistas. Frase número 1, Patricio Aylwin, el expresidente, en el día de su cumpleaños 94, consultado sobre un eventual acuerdo que permitiera ministros comunistas en un gobierno en que participara también la DC. No sabría decirle eso. Tiene que resolverlo las directivas en el momento. No, a mí no me molesta. Frase número 2, otro expresidente, Eduardo Frei, a la salida de la Moneda, hablando sobre la eventualidad de un fallo adverso en La Haya. Se funde en los tratados y los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Acuerdos salomónicos no son convenientes. No podemos aceptar un fallo que no se rija por los tratados. Esa era la primera frase, la primera parte de la frase de Eduardo Frei, que no se escuchó muy bien. Tercera frase destacada, Sebastián Piñera, el actual presidente, hablando de los 3 chanchitos. Por eso, del primer día, tuvimos que tomar una decisión: reconstruir a la rápida o reconstruir bien. Y decidimos reconstruir bien, hacer las cosas bien hechas. No, ustedes se acuerdan la historia de los 3 chanchitos, que uno construyó sobre arena, llegó el viento y derrumbó la casa, pero el más sabio reconstruyó sobre roca y logró una casa que fue capaz de soportar el viento, la lluvia, y lo mismo quisimos hacer con Dichato. Era el presidente Piñera hablando en Dichato. 2 expresidentes, uno que es presidente y otro que quiere ser presidente. Lawrence Goldborn en el número 4, respondiendo a las críticas de Andrés Salamán sobre su falta de experiencia política. Aparecen las opiniones de él sobre su experiencia política, donde señala que es más bien poca, que usted tiene solamente experiencia, más bien experiencia económica, ya que proviene del mundo empresarial, cuando trabajó en Secosur, por ejemplo. Bueno, yo la verdad quiero hacer un partido donde ganemos por meter más goles y no por hacer fouls. Y la última candidata frase de la semana, la diputada Alejandra Sepúlveda, sobre en la Cámara de Diputados, en que no lograron ponerse de acuerdo los diputados en 2 votaciones para crear una comisión investigadora sobre el tema de la acreditación de las universidades. Aquí hicimos todo el ridículo. Se presentaron 2 comisiones investigadoras. De esas 2 comisiones investigadoras, ninguno de los dos, ni oposición, ni gobierno, tuvieron los votos. Y esa es la realidad. Y esa es la justificación que hoy día tenemos que darle al país y a los jóvenes que están en la calle. O sea, la clase política hoy día no tuvo la capacidad de tener los votos, ni que los diputados se levantaran temprano y que estuvieran aquí para hacer las cosas que la ciudadanía nos está pidiendo. Recuerden opinar en Twitter con el hashtag Ciudadanos. También están abiertas las votaciones por la frase de la semana en Twitter. Vamos a votar aquí en el estudio también por estricto orden alfabético. Cristóbal Belolio, ¿cuál es la frase de la semana? Me había quedado originalmente con la de Frei, pero a los 3 chanchitos muy buena. ¿Los 3 chanchitos? La capacidad que tiene Piñera para cambiar las cosas. Sí, ese cuento nunca fue así. De juntar una ¿Qué serie infancia de tuvo el presidente Piñera? Pero me quedo con esa, sí, la de los 3 chanchitos. Un voto para los 3 chanchitos. ¿Jorge Rássolis? Yo me quedo con la Piñericosa también. Ese librito del Clinic es muy bueno, lo recomiendo. Este es un Piñericosa excelente. Los 3 chanchitos. Alberto Mayol. No, yo tengo a mí me espantan los cambios de guiones de los cuentos clásicos, pero aún así creo que hay 2 que son los más relevantes en términos del estado actual de la política. Uno es la frase de Frei, que viene acompañada por la frase de Piñera también, que dice que en el fondo no solo comentan el fallo de La Haya, sino que además le dan consejos a La Haya. Y yo creo que si seguimos actuando así vamos a llegar con el límite hasta Valparaíso, porque de verdad con esa gestión y decir a La Haya que se atenga al derecho internacional cuando ellos son el derecho internacional, me parece una cosa increíble. Y lo de Alejandra Sepúlveda, que es un caso más difícil de comprender para los ciudadanos, pero que es un caso bastante importante porque revela la incapacidad para montar comisiones de investigadoras en la Cámara de Diputados,
que han hecho el loco este año con la Comisión del Lucro y ahora... Vamos a hablar de los dos temas más adelante. ¿Con cuál te quedas como la frase? Yo me quedo con lo de Alejandra Sepúlveda. Alejandra Sepúlveda. Sí. ¿Paula? Yo también. Me gusta la frase de Elwin. En principio me parece que es osada, arriesgada, que genera polémica y además responde a un interés bastante transversal de la oposición, en fin, o de parte de ella y creo que de parte de la DC también. Pero también me quedo con Alejandra Sepúlveda, la encontré atinada, creo que efectivamente lo que pasó fue lo que ella señala, así que sí, me gusta. 2 votos para Alejandra Sepúlveda, 2 para Sebastián Piñera, pero los que deciden son ustedes, votando a través de Twitter y con el hashtag también opinando de Ciudadanos. Hablemos de La Haya precisamente porque hoy Colombia anunció oficialmente que se retira del Pacto de Bogotá, ni más ni menos que un pacto firmado en ese propio país, que es el que compromete a los países latinoamericanos a respetar los fallos del Tribunal de La Haya, y se abre esta situación sobre lo que puede pasar en Chile. ¿Qué escenarios son los que se abren de ahora en adelante? O sea, las declaraciones indican una cosa impensada, y es que las declaraciones de Piñera y de Frey indican que Chile estaría dispuesto a no aceptar el fallo, que es una cosa que para la cultura institucionalista chilena es una cosa realmente insólita y que además me parece que no tendría el mérito. Chile ha hecho un trabajo, por lo que sabemos, no conocemos la interna, pero por lo que se ha comentado desde hace muchos meses, ha hecho un trabajo bastante malo en la gestión del caso en La Haya. Pero aún así, bueno, si perdemos, yo creo que es obvio que perdemos y se acabó el asunto, no hay mucho más que ver. Sí, fíjate, yo creo que lo que ellos están tratando de hacer, que a lo mejor una gestión incorrecta, inidónea, es entregar señales a la Corte, ¿no es cierto? Como decía al principio Alberto, orientarla un poco, en lo que obviamente la Corte no va a tener en cuenta más que lo que escuche en los distintos alegatos y las presentaciones, pero creo que va un poco por ese lado. Y lo comentamos la semana pasada, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que es más o menos evidente que Chile va a cumplir lo que se resuelva. Lo que pasa es que, claro, existe el temor cada vez más evidente de que a partir de esta idea salomónica, ¿no es cierto?, Chile sin duda pierda, porque si no se mantiene la situación actual, el único que pierde siempre es Chile. Ahora, está claro que el gobierno ha aclarado, por si había alguna duda, de que en ningún momento ha dicho que no va a cumplir. Ni siquiera ha insinuado el gobierno que no va a cumplir. Lo dijo Frey a la salida de la moneda. Lo dijo Frey. Bueno, Frey no está en el gobierno, claro. Y de hecho el gobierno lo desmintió. Sí. Lo desmintió. Hay que leer todas las noticias. Frey fue una cosa que dijo él como una recomendación de que los fallos no deben de ser salomónicos. No, los fallos de los árbitros. Pero Piñera dijo. Y el ministro hoy día, hablando en Arica, aclaró absolutamente cuál es la política de Chile. Me parece que tú también lo viste. Sí, yo haría un poco de... Curioso que cuando hablamos de Piñera tengamos que hacer pedagogía bíblica, pero es interesante, creo que se entiende por fallo salomónico. El fallo salomónico viene de esta referencia que el rey Salomón un día se le presentaron 2 mujeres para decir que el hijo que estaba vivo, porque uno había muerto, era de ellas. Entonces el rey Salomón dice algo así como: tráiganme una espada y yo voy a partir a este niño por la mitad, y cada madre, cada supuesta madre, cada mujer se va a quedar con la mitad de este niño. Entonces una de ellas se arroja a los pies del rey Salomón y le dice: por favor, prefiero que lo dejes vivo, pero que se le entregues a la otra. Entonces el rey Salomón se da cuenta, se percata obviamente que esta, la que se lanza a sus pies, era la madre, y le entrega el hijo a esta madre. Entonces es interesante que hoy día el concepto de salomónico, que es como a cada uno darle un poquito, un pedacito para que queden tranquilos, la mitad del queque. Le hace poca justicia al rey Salomón, porque el rey Salomón supuestamente, que según el libro de Reyes, si no me equivoco, había recibido el don divino de la sabiduría, era capaz de, a través de estos artilugios, darse cuenta que él tenía razón. En el caso de La Haya es distinto. Se dice que ellos fallan salomónicamente porque tienen que ser capaces de respetar ciertos equilibrios políticos. Que no le dan todo a ninguno de los dos. Chile, si no me equivoco, hay como 7 puntos, esto es como el petitorio del movimiento estudiantil, son como 7 puntos, y como Chile defiende el statu quo, si pierde uno,
de esos 7, ya entre comillas está perdiendo respecto de la... Claro, son en rigor 3 puntos, que es la delimitación marítima, el triángulo terrestre y el alta mar. Son los 3 puntos que está pidiendo Perú. En cualquier caso, el miedo que tiene Chile hoy día es que, como el fallo que comentamos la semana pasada en Nicaragua, Colombia, se repita en este caso y a algo se le dé a Perú. Y ese algo ya, respecto a lo que tenemos hoy, es una pérdida para Chile y una ganancia para Perú. Ahora, en lo que sí hubo un pequeño cambio, al menos en la postura chilena, es que hasta la semana pasada nos decían el fallo de Nicaragua con Colombia no tiene nada que ver, es mezclar peras con manzanas, y ahora el presidente Piñera sí dijo, estamos preocupados por lo que pasó en ese fallo. ¿Ahí qué hay? ¿Una estrategia distinta? ¿Preparar a la población con una, tal vez con una estrategia menos triunfalista? Yo creo que el gobierno cree que efectivamente es un precedente y creo que está equivocado, porque no es un precedente, o sea, es un caso muy diferente. Es un caso que involucraba tierra y agua, y un caso difícil, muy difícil, porque efectivamente, no obstante las islas habían sido sistemáticamente usadas por Colombia, y era muy evidente eso, resulta que las islas están al lado de Nicaragua, mucho más cerca de Nicaragua que de Colombia. O sea, efectivamente había un problema de cuál de los dos derechos, claro, cuál de los dos derechos entraba en rigor de un modo mucho más intenso. Por tanto, era un caso difícil, un caso que no tiene nada que ver con el caso chileno. Yo creo que fue un error vincularlo, fue un error creer la tesis que el mismo gobierno negó, y es un error, a mi juicio, insisto con el punto. El presidente dijo, llamamos a que se respeten los tratados internacionales. O sea, como diciendo que Chile ya es el único baluarte de los tratados internacionales y que todo fallo que sea distinto no es respetar los tratados internacionales. Yo creo que ese tipo de frase en el mundo diplomático es grave. Eso es algo que cualquiera que sabe mínimamente del manejo de la institucionalidad, además que a tribunales como La Haya, donde se hace mucho trabajo de lobby, mucho trabajo en silencio, no se les habla en público por micrófono. Sí, yo creo que diplomáticamente puede haber un error y bueno, vamos a ver las consecuencias, no van a estar solo basadas en esto, pero básicamente la posición de Chile, el problema de Chile en este minuto es que históricamente el tribunal ha fallado siempre otorgando algo a alguna parte, y entonces eso sí que es un precedente para efectos de lo que se vaya a resolver, que no necesita de Nicaragua y Colombia. Preparados para eso, yo creo que tenemos que estar preparados, porque como tú bien dices, Paula, la situación en que haya un statu quo total y se le dé toda la razón a Chile es bastante poco probable. Siempre hay algo que pueden darle al otro, y eso va a ser visto como un triunfo para el Perú, y aquí se va a tratar de decir que es un fracaso para Chile, pero yo creo que al final hay que mirar más a largo plazo, y aquí estamos dos países hermanos con grandes proyectos futuros de lograr el desarrollo, y yo creo que va a haber que tener magnanimidad. O sea, el hecho de que un país importante como Colombia esté siguiendo este camino de desconocer el fallo, ¿no abre de alguna manera la puerta, no legitima? Bueno, Colombia lo hizo, tal vez otro país también podría hacerlo. Lo que es complejo es que normalmente la clase política de cualquier país tiende a ocupar los conflictos internacionales como un argumento para fortalecerse en el plano interno. De hecho, lo hizo Pinochet 78 cuando hizo un plebiscito, una especie de consulta para decirse que estaban o no de acuerdo con la agresión marxista internacional, para que, por supuesto, tú le prestaras ropa al régimen interno y de esa manera lo fortalecieras. Y la guerra de las Malvinas en Argentina. Y a Thatcher también la firmó, de hecho, haber ganado la guerra. El hecho, y lo comentamos aquí, cuando tú te muestras como con los pantalones bien puestos en términos internacionales, muchas veces consolidas una cierta adhesión internacional. Y yo creo que lo que hace Frei es peligroso en ese sentido. O sea, podríamos decir que es un camino que electoralmente o en términos populistas es rentable, es decir, no deberíamos acatar un fallo que no respeta los tribunales internacionales, si acaso es salomónico, pero el problema es que nosotros nos sometimos voluntariamente a ese proceso. Por lo tanto, sería bastante complejo no respetar hoy día el resultado de ese fallo. Y aquí hago una especie también de reflexión respecto de los papeles que juegan los medios, porque hoy día, de hecho, hubo una columna de Eduardo Arregá, si no me equivoco, en La Segunda, que me llamó la atención respecto de que, en general, en Perú nosotros solemos mostrar que lo que dicen los diarios más amarillistas, más nacionalistas, más chauvinistas de Perú. La Razón, claro, que siempre tiran básicamente basura contra Chile, pero son diarios bastante marginales en general. No es que toda la opinión pública o los grandes medios en Perú estén en esa lógica. Y también va a ser interesante ver cómo los medios chilenos van a ir cubriendo este asunto. De qué manera también se van a querer subir al carro un poco, de sentir que esto es un partido de fútbol y que hay que ganarlo a cualquier costo. Y de qué manera también somos capaces de aceptar
cuando un tribunal al cual nosotros nos sometimos voluntariamente dice algo distinto a lo que nosotros originalmente creíamos. Ahora, hay un tema clave y uno puede decir, es más popular decir lo otro. En medio de una campaña presidencial y parlamentaria, porque probablemente el fallo salga a mediados de 2013, es un factor también, ¿no? Tremendamente complejo. Ahora, el hecho de que vayan, vamos a hacer paréntesis con las declaraciones de Frey, pero el hecho de que vayan 3 presidentes de la República a la moneda, y si hubiera estado Bachelet aquí probablemente también habría sido el caso, consolida esta idea de que en Chile los litigios internacionales y los problemas de esa índole son de Estado y no de gobierno. Por lo tanto, uno no debería estar permanentemente pensando en la ganancia partidista. Y en eso esperamos que Chile mantenga esa tradición. A ver, yo creo que la tendencia va a ser a usar el caso de La Haya. Lo que pasa es que además el caso de La Haya tiene problemas para ser usado, pero se puede usar. Tiene problemas porque ¿pero a quién le puede servir? A la derecha. Obviamente, a Alaman en particular, es un personaje que frente a una situación como de riesgo político, de conflictividad, se enfrenta mucho mejor a ese escenario que una Michelle Bachelet. Pero porque se enfrenta mejor por su característica... Por su característica intrínseca, claro, digamos. Pero no porque diga que hay que rechazarlo. No, simplemente porque efectivamente en un escenario un poquitito más conflictivo, en un escenario menos pacífico, digamos, en términos simbólicos, no de guerra. Un tipo con más... Tú buscas un tipo que tenga más historia política, sí, que tenga más trayectoria, que haya estado en una visión del Ministerio de Defensa un poquito más dura que la visión un poquito más mesiánica de Bachelet, digamos. Entonces me parece que es muy difícil no ocupar el recurso, aunque sea de un modo indirecto. Ahora, es difícil desde un punto de vista de la estructura de cómo se ha dado este trabajo por parte de todos los partidos políticos. No olvidemos que la estrategia que toma Chile, que le señala muy bien Jorge, esa estrategia no es una estrategia que era la única que era posible. Chile estableció un juego en el cual era un poquito todo o nada, ¿ya? Y resulta que esa es la estrategia que hoy día se desploma, ¿ya? Y se establece que ahí tiene fisura. ¿Hay algo que haya hecho mal Chile en este proceso? ¿Hay algún punto en que pudimos haber hecho algo diferente para no estar en la situación en que estamos hoy? Eso se va a saber con la resolución. Ahora, yo creo que lo interesante de eso, si es que efectivamente la evaluación que hacemos es que hubo muchos errores, es que hay que pensar en los otros países limítrofes, particularmente en Bolivia, y anticipar un escenario que nos vuelva a instalar, ¿no es cierto?, en un conflicto resuelto por un tribunal internacional, si es que sabemos, ¿no es cierto?, que su resolución o su decisión puede ser salomónica. Evo Morales ha hablado de la posibilidad de llevarnos ante La Haya. El caso es distinto porque con Bolivia hay tratados que son completamente clarísimos y prístinos, que hay tratados de límite. Pero el punto de la Paula se sostiene. O sea, el punto de la Paula es que si el día de mañana nos damos cuenta que efectivamente La Haya falla salomónicamente... Que no te guste la palabra. No, pero es que el uso de las palabras es el que está y no el que no le gusta. Puede existir el incentivo para cuando tú tienes muy poco que perder, claro, obliga finalmente a Chile a llegar a ciertos foros internacionales y en una de esas consigues algo mejor de la situación en la que estás ahora. Así que tiene que ver además también con esta es un incentivo para Bolivia, a las políticas internas, ¿no es cierto? O sea, Evo Morales en algún momento puede evaluar que efectivamente le resulta más popular y que además tiene la chance de lograr algo. Entonces yo creo que es importante la negociación previa, la forma en que se traten las relaciones diplomáticas. Hay un tema político y un tema jurídico. El tema jurídico, ahí el trabajo de los abogados, digamos, lo vamos a empezar a ver recién ahora, ¿ya? Pero el tema político es bien interesante. Chile no puede sostener que está buscando, por ejemplo, que es un país que está buscando fundamentalmente el camino de la paz, cuando ha hecho una carrera armamentista. Por tanto, eso políticamente ha debilitado, y eso se ha comentado en Europa. Te escucha, Chile se ha comentado... porque ¿Calificas de armamentista? No, pero si Chile ha hecho una carrera armamentista. ¿Más que nuestros vecinos? Evidentemente, Chile invirtió muchísimo más, Chile estaba mucho más atrás que Perú hace 20 años, y hoy día está mucho más adelante. O sea, es una carrera armamentista que viene de hace... Pero es producto del progreso económico del país. Bueno, mira, es que tú no puedes ir a decirle... Tú renuevas, si tú tienes recursos, tú renuevas tu auto y el vecino no tiene recursos, no puede cambiar el auto. No es renovar los cambios que hizo Chile, evidentemente hay un salto, pero tú no puedes ir, y es un argumento que se ha ocupado políticamente, yo no estoy inventándolo. El Perú ha hecho un trabajo muy serio en términos políticos en Europa, trabajando en la idea de decirle, mire, pero si Chile tiene antecedentes de que viene hace rato pensando en una visión conflictiva de la relación. Jorge, ¿querías decir algo? No, yo creo que es aventurado decir
que hemos tenido una política armamentista. Es el argumento de Perú. Bueno, es que tú estás actuando como si fuera peruano y dando el argumento de Perú. Chauvinista. Oye, estás diciendo hemos tenido una política armamentista. Yo creo que... Es tu segundo comentario nacionalista en 2 programas. No, es que yo desde el punto de vista de chileno, yo no veo que Chile haya tenido una política armamentista, ni que Chile sea beligerante, ni que Chile pretenda invadir el Perú, ni que Chile, o sea, yo no he dicho eso. Te fijas, no va por ahí la cosa. Yo creo que Chile tenemos una política que ha sido la política de la concertación. Michelle Bachelet fue ministra de Defensa. Yo creo que en Chile, si hay algo bueno, es que el tema de armamentismo, como le llamas tú, y que yo le llamo simplemente de protección, ¿no? Es un tema nacional, no es un tema político. Por eso es que yo creo que no va a ser utilizado políticamente. Perfecto. Los 4 presidentes van, y si hubiera estado Michelle Bachelet, habría estado hoy día en La Moneda. Yo creo que lo que hay que proteger es tratar justamente, y en estos foros también, de tener una visión única como chilenos, y no llevarlo al terreno de que unos son armamentistas. Pero no te puedes mentir. Yo no soy armamentista. ¿Por qué te vas a mentir? Yo tengo una posición distinta. O sea, yo creo que Chile no ha tenido una carga armamentista más pronunciada que nuestros vecinos, pero fíjate que esto ya es una opinión personal. Si es que yo tuviera, como dice Rawls, un velo de ignorancia y no supiera dónde hay que tirar la línea, yo probablemente tiraría la línea de separación del mar de Chile y el mar de Perú más parecida a la que ha tirado Perú que la que ha tirado Chile. O sea, si tú lo ves, si tú ves el mapa... Claro, porque Latinoamérica, exactamente, ¿no? Se si tú ves el mapa y Chile la tira hacia allá, entonces deja a gran parte de Perú con una zona mínima de mar. Ahí recién mostraron la foto. O sea, si yo no supiera de qué país soy, no por ser peruano o por ser chileno, si yo no supiera de qué país soy y me piden neutralmente decidir dónde hay que tirar la línea, probablemente yo la tiraría más cerca de donde la el argumento chileno es que hay tratados que tiran la línea por ahí, por eso, y la soberanía está y que además todos los países de Latinoamérica, si yo fuera neutral y no supiera de a dónde vengo y mirara esto sin tomar en cuenta los tratados internacionales, o sea, me parece que la demanda del Perú tiene un fundamento también, entonces es importante entender eso. Vamos a hablar del tema la próxima semana porque el lunes comienzan los alegatos orales en La Haya, así que va a ser tema de conversación. Recuerden votar, recuerden comentar con el hashtag Ciudadanos. Hacemos una breve pausa y volvemos con más temas. El escándalo en la Comisión de Acreditación, entre ellos. Estamos de vuelta en Ciudadanos. El expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación y 2 exrectores de la Universidad del Mar y de la Universidad Pedro de Valdivia, formalizados supuestamente por el que le pasaban plata a este expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación para que él los ayudara a conseguir estas acreditaciones. Más allá del tema criminal, más allá de los delitos que puedan constatarse, ¿qué nos dice esto sobre la realidad universitaria en Chile? Yo creo que ahí planteas muy bien el punto. O sea, el punto aquí no está solamente, que es más bien anecdótico, en las personas. Yo creo que la pregunta que debemos hacer no es, ¿este sistema de garantías de la calidad de la educación en Chile es golpeado por este problema o no? Y ahí mi respuesta, a mi juicio, es muy clara. O sea, un sistema basado en una Comisión Nacional de Acreditación con una herramienta inadecuada para el sistema de acreditación y con agencias privadas muy vinculadas en el proceso o en asesorías para el proceso, sin ninguna clase de regulación, además de quienes prestaban servicios a las distintas universidades para favorecer esos procedimientos de acreditación, me parece que evidentemente el sistema de regulación privatizado ha sido un fracaso y los regulados pasaron a ser reguladores. O sea, la universidad pasó a ser la reguladora de quienes lo estaban regulando. Entonces, frente a esa situación, tenemos un fracaso del sistema de calidad que además es la clave de lo que el sistema político ha dicho que es el tema de la educación. O sea, la calidad de la educación, nos habían dicho, es el foco, y resulta que aquí, en la calidad, en el pilar fundamental de la calidad de la educación, tenemos un golpe, un mazazo muy importante. Y por eso hay que entender que estos antecedentes que tenemos hoy día, que son más bien de corte judicial, son más profundos, porque hay muchos otros casos de muchas otras universidades que se saben con noticias que fueron publicadas hace 1 año o 2 años, donde hay casos importantes, donde evidentemente hay señales de tráfico de influencia, de acreditaciones que no parecen muy razonables, en fin. O sea, este es un problema que viene hace rato. El año 2010, por ejemplo, se postularon 15 universidades en la acreditación institucional y no perdió ninguna. O sea, ¿qué sistema de acreditación es uno que aprueba a todos los postulantes?
Yo creo que también acá el problema es mucho más profundo, que es un problema de calidad que se ha visibilizado, se ha mostrado durante todo el año pasado, ¿no es cierto? Creo que lo que está ocurriendo ahora probablemente es consecuencia precisamente de haber mostrado que el problema de la calidad de la educación es uno del que tenemos que hacernos cargo, en el que estamos fallando, un sistema que no ha resultado exitoso en términos de calidad de la educación, que es el fin que nos interesa y que por lo tanto hay que adoptar medidas en ese sentido, ¿no es cierto?, realistas, de acuerdo a lo que efectivamente está ocurriendo en el país y que pueda ser efectivamente controlado por quienes corresponda. Yo creo que el problema, la falla está ahí. Con esto el sistema de acreditación está totalmente deslegitimado. O sea, yo creo que realmente hay que pensar en serio en un borrón y estudiarlo de cero. Leía yo que los examinadores eran prácticamente elegidos por el examinado. Sí, claro. O sea, a ver, es como los exámenes finales. A ver, ¿sabes qué, Belolio? Tú me tomas el examen, y yo te tomo después a ti. Yo creo que, digamos, aquí salió a flote de que el sistema está mal pensado, está mal hecho, y es una tarea, yo creo que de todo, políticamente de todo, de hacer un buen sistema de acreditación y ser bastante duro en cuanto a acreditación. O sea, no puede ser que cualquier instituto se transforme en universidad. En Chile tenemos, yo sé que hay 1.200.000 alumnos que tú les preguntas y son estudiantes universitarios, pero ¿son universidades para 1.200.000 alumnos? A lo mejor solamente son 600.000 los universitarios. Y no importa. Yo creo que Chile hay universidades que tienen el nombre solamente. Hay universidades que tienen el nombre solamente. Yo creo que, bueno, me voy a poner... Tú eres universitario. Sí, me voy a poner nostálgico del lago. Qué pena. Que las instituciones funcionen. No, lo que pasa es que es interesante ver hasta qué punto, pongo la pregunta, la interrogante, hasta qué punto lo que pasa en este caso particular pone en jaque el diseño completo del sistema. Por supuesto, yo concuerdo con Jorge de que la confiabilidad de la Comisión Nacional de Acreditación después de esto queda por los suelos. Hoy día entrevistaron a los otros que quedaban adentro, que es la mayoría, los que supuestamente también hacen un trabajo decente, probo, digno, profesional, y decían, bueno, aquí el cáncer corrupto fue extirpado, y bueno, y nosotros seguimos trabajando, y nosotros hacemos la vega bien, y nosotros realmente estamos acreditando las universidades de acuerdo a los criterios establecidos, y no somos víctimas de tráfico de influencia. Entonces es importante saber hasta qué punto por esta persona se pone en tela de juicio el sistema completo, por una parte. Por supuesto que es indigno, que es tóxico, todo esto, todo lo dicho por ustedes yo lo comparto. Y en segundo lugar me gustaría, y haciendo la referencia también a la frase de Alejandra Sepúlveda, pocas veces se da que hay acuerdos tanto en la oposición como en el oficialismo de llevar adelante una comisión investigadora para hacerse cargo de un problema como este. Porque normalmente las comisiones investigadoras sirven para echar abajo a uno o al otro. En este caso había un relativo acuerdo de que aquí este cáncer era tan tóxico que había que enfrentarlo independiente del partido que tú fueras. Claro, el punto y no hubo quórum para hacerlo. Sí, el punto es que la perspectiva era diferente entre una comisión y la otra, y por eso es que en un caso la oposición la apoyó masivamente con los que estaban presentes, que no alcanzaron, ¿no es cierto? Y los aliancistas no votaron a favor, a pesar de que podrían haber dado el quórum suficiente. Ahora, ¿qué pasa y lo mismo pasó después. ¿Qué pasa con el sistema que a todo esto fue creado precisamente durante la presidencia de Ricardo Lagos, este sistema del crédito con aval del Estado, en el cual en el fondo se entiende que... Pero el punto de la acreditación, en general a todos nosotros nos parece bien, teóricamente, de que existe un sistema que sea capaz de acreditar para poder darle a los chilenos que quieren estudiar la información suficiente de si la institución en la cual van a estudiar les va a dar las competencias suficientes. Eso todo nos parece bien. La pregunta es, ¿hasta qué punto lo que pasa con este personaje, y particularmente con dos universidades que son las más, con las patas metidas hasta el fondo del barro y otras tantas, un poquito menos, pero bastantes más, pone en tela de juicio el sistema completo? O sea, ¿es un problema de los jugadores
o es un problema de la lógica y la dinámica del sistema? Porque no es solamente un tema de información. Recordemos que lo que pasa es que una universidad, cuando está acreditada, sus alumnos pueden recibir el crédito con aval del Estado. Por supuesto. Son fondos públicos que se están gastando. Cuando yo me refiero a tóxico, no me estoy refiriendo solamente a las implicancias éticas que pueda tener. Me estoy refiriendo a lo tóxico porque vicia toda la legitimidad, por supuesto, del sistema. Aquí hay dos temas. O sea, uno, respecto a lo que tú planteas, uno es el hecho de que el sistema de acreditación es muy absurdo, es muy evidente. Porque en el fondo, si uno quiere ponerlo en simple, esto va de nota 0 a 7. Y la única forma que tú no estés acreditado es sacarte un 0. Que es los años que se te da la acreditación. Claro, si tú te sacas un 1, ya estás acreditado. Y puedes recibir plata del Estado. Y de ahí para arriba, entonces, siempre estás acreditado. O sea, imagínate, apruebas con un 1. Entonces, en segundo lugar, y aquí viene el punto, fíjate tú lo siguiente, hay un dato que es muy interesante, que es un dato público, de presupuesto, que son las transferencias hechas por el Estado chileno a las universidades, fundamentalmente a las universidades privadas, que es para quienes favorece el crédito canal del Estado preferentemente. Cuando uno mira, descubre cómo las universidades fueron encontrándose con la oportunidad del crédito canal del Estado, y fueron inventando maquinaria, donde el año 1 obtienen 100 millones en crédito canal del Estado, el año 2 500, y el 3 obtienen 4.000, 5.000 millones de pesos. ¿Ya? 5.000 millones de pesos. Las universidades que más obtienen 8.000 millones de pesos, que es como 4 veces lo que obtienen las universidades públicas de regiones, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy grande de plata, con universidades que se concentraron en los alumnos CAE, ¿ya? Y que montaron esto, y que en el fondo el sistema de acreditación era la manera de entrar en ese negocio. Entonces, desgraciadamente, aquí estamos hablando de una cuestión muy profunda que tiene que ver con los vicios sistémicos. Aquí no necesariamente en esa lógica hay ningún delito, es simplemente un mal sistema educacional, nada más que eso. Y además están los temas que tienen que ver con los delitos, que tienen que ver con la perversión ya de un mismo sistema que está bastante malo. Hablemos de soluciones. ¿Cómo debería ser un sistema que realmente funcione? ¿Hasta dónde el Estado debería poner plata? ¿Hasta dónde el Estado debería permitir que universidades tengan ese nombre? ¿Hasta dónde se debería permitir que lucren? Claro, es que ahí tú planteas varios temas. El tema de la autonomía, o sea, que la universidad tenga la capacidad de dar títulos por sí sola. Eso es un tema que en Chile se dejó prácticamente con una facilidad enorme, se le entregó autonomía a cualquier institución que quería postular a la universidad que tuviera una mínima infraestructura y nada más, porque ni siquiera condiciones académicas, profesores, ni mínimos de ningún tipo. O sea, simplemente infraestructura y punto. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es la autonomía, ¿ya? Y que a mi juicio hoy día es discutible, y el rol del Estado. El rol del Estado muy fuerte en términos de fiscalización, ¿ya? El Estado no es un actor cualquiera, es un actor que es preferente, que es un actor que no es como que no tiene por qué andar defendiendo el interés general. Me parece que eso nunca hay que perderlo, y ahí el Estado tiene que estar a cargo de ver cómo da autonomía y cómo se hace la fiscalización. ¿Por qué estás de acuerdo? Mira, yo creo que tiene que haber un manejo también más autónomo de las universidades. Debería haber un consejo de universidades que propongan un sistema y el Estado legislar respecto a ese sistema. El sistema actual yo creo que es perfectible. Como dice Cristóbal, yo creo que no es que no sirve para nada. Yo creo que hay que revisarlo. Está deslegitimado con todo esto que ha ocurrido. Se puede mejorar. Hay universidades que se merecen el ser y hay otras que no se lo merecen. Yo, frente a esto, yo haría una revisión de todas las universidades que han sido certificadas con un sistema claro, también revisado. O sea, esto da pie para que tú digas, ¿sabes qué? Perfecto. Ustedes son universidades, no tienen ningún problema en pasar de nuevo el examen, pero con un sistema más estricto, con un sistema que realmente legitime el que resultado. Sea equiparado, digamos, que claro, obviamente ponga a las universidades en pie de igualdad en términos de la evaluación, de la exigencia, de la regulación. Yo creo que el problema es efectivamente que en algunos casos ha sido más exigente que en otros, ¿no es cierto?, por las razones que sean, y eso ha significado que existan hoy instituciones de educación que en realidad están destinadas a desaparecer o a entregar títulos a personas que no están suficientemente preparadas. Que no solo es el engaño respecto del estudio, sino que también respecto de lo que va a ser luego su vida profesional, porque una persona que está así de mal preparada, ¿no es cierto?, es muy probable que en términos laborales tampoco tenga el éxito que supone en relación con su profesión. Paula, como abogada, por ejemplo, un estudiante de la Universidad del Mar, a la cual el Estado dice esta universidad está acreditada, por lo tanto esta universidad entregamos los fondos necesarios y tiene las condiciones necesarias para ser una universidad. Entra a estudiar, se endeuda, gasta años de su vida en ello, y luego el mismo Estado dice esta universidad es mala, hay que cerrarla. ¿Podría eventualmente demandar al Estado? ¿O no? Vaya.
Te voy a cobrar por esta asesoría. La verdad es que es mucho más complejo, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad del Estado siempre subsidiaria en muchas de estas materias. Es complejo conseguir que el Estado responda en esos términos, porque además estás hablando de políticas generales, ¿no es cierto? Yo creo que es mucho más probable ir en contra de la universidad, que en definitiva es quien ha fallado, ¿no es cierto? Aunque sea el Estado el que le quitó la acreditación en cumplir, y por lo tanto ha incumplido un contrato que celebraba directamente con el alumno. Yo creo que por ahí probablemente... Pero la universidad no tiene recursos, supongamos, justamente están con problemas económicos, etcétera. La pregunta es muy buena, porque existe un garante de último recurso, una especie de banco central de las universidades. ¿Es el Estado ese banco central de las universidades? Si la está yo creo que el Estado no se va a poder hacer el leso en este caso concreto. Bueno, y la gran pregunta es si el Mineduc... Y lo que tienen que hacer, igual que en otros casos de este tipo, cuando falla el sistema, es que se recurre al garante, y el garante tiene que buscar una solución. La solución puede ser ver la manera de que algunas carreras las tome otra universidad, algunos bueno, que está básicamente buscando. O sea, lo que se hace. Que de alguna manera se produzcan fusiones. Lo está haciendo Soletti por su propia... Parte de la polémica actualmente es a cuántas sesiones no asistió el representante del Mineduc de las sesiones. 29%. Exactamente. Entonces, por lo tanto, es importante que la persona que esté a cargo de eso tenga la idoneidad suficiente, y si no la tiene, bueno, que tenga una vigilancia permanente del Ministerio de Educación para que eso no... Hay un problema en todo caso organizacional, o sea, que haya un representante del Ministerio de Educación en que la además comisión, pero simplemente mi punto era pasa como miembro de un directorio que llega a ver unos papelitos. Esto pasa y los dos casos fueron unos contubernios, unos sobornos, unos cohechos entre los dueños de estas universidades, que sabían que no cumplían los requisitos y pedían examinadores ad hoc para poder hacer la pega. Pero yo también, como miembro de la universidad, yo fui sujeto a una especie de interrogatorio también de una persona que fue acreditada a la universidad en la cual yo participo, persona por supuesto la cual yo no había visto nunca en mi vida, que me hizo una serie de preguntas más complejas que las que me hicieron una vez en el aeropuerto